Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 4, versículos 1 al 5. Y el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: He adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, su hermano, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Aquí cuando dice al final, y su semblante se demudó, en otras traducciones dice su semblante decayó o se abatió su rostro. Estaba como desanimado. Bueno, ahora una breve explicación. Aquí en donde dice, en el primer verso, y el hombre se unió a Eva, su mujer. Aquí la palabra unió, en otras traducciones dice conoció. En inglés es he knew. Entonces, cuando dice se unió, el hecho de unirse se refiere a esa relación íntima entre marido y mujer, a esa relación sexual entre Adán y con Eva, que es la relación íntima del matrimonio. Esta palabra unió la mencionan 3 veces en Génesis. En Génesis 4, en el versículo 17, cuando dice, y conoció Caín a su mujer, y también en el versículo 25 de Génesis 4, donde dice que Adán se unió otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo, y le puso por nombre Set. Si vamos a Números, capítulo 31, versículo 17, Números 31, versículo 17, nos dice: Ahora pues, maten a todo varón entre los niños, y maten a toda mujer que haya conocido varón acostándose con él. Aquí vemos nuevamente que cuando usan la palabra conocido, cuando dicen maten a toda mujer que haya conocido varón acostándose con él, este es otro ejemplo de que se refiere al acto de procreación, de procrear, tener hijos, multiplicarse. Entonces, Eva concebió y dio a luz a Caín, su primer hijo varón. Entonces, aquí cuando dice, he adquirido varón con la ayuda del Señor, fíjense que aquí ella le da la gloria a Dios. O sea, como quien dice, gracias a Dios, con su ayuda, tuvo su primer hijo. Esto también nos da a entender de que Eva tenía la esperanza de que ese niño era la semilla o el descendiente que iba a derrotar a Satanás. Satanás, que fue la serpiente que tentó a Eva a pecar. Ella a lo mejor pensaba que ese era el niño que iba a salvar a la humanidad, que los iba a salvar de sus pecados. Pero veremos más adelante que no fue así. Si vamos a Génesis capítulo 3, versículo 15, Génesis 3, capítulo 15, esto fue lo que exactamente el Señor Dios le dijo a la serpiente. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. Entonces aquí, como explicamos anteriormente, ya el Señor Dios tenía un plan para salvarnos de nuestros pecados. Y aquí Él se refería a Jesús, nuestro Señor, que iba a ser el máximo sacrificio, en donde la serpiente o Satanás lo herirá en el talón a Jesús, o sea, le causará bastante dolor, pero Jesús lo herirá en la cabeza, o sea, Él derrotará a la serpiente. Cuando tú pisas una serpiente en la cabeza, allí ya es mortal.
Entonces Jesús aplastará la cabeza de la serpiente sobre la cruz. También podemos notar que el nombre de Caín en hebreo se pronuncia Keyin, que significa lo tengo, posesión o adquisición. Por eso a lo mejor ella dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Y lo nombró Caín. Ahora en el versículo 2, que nos dice, después dio a luz a Abel, su hermano. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Aquí podemos notar que la domesticación de animales y la agricultura se practicaban entre los primeros seres humanos. Abel era pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Las dos ocupaciones eran válidas. Una no era más superior que la otra. Esto demostraba que ambos hermanos tenían distintos intereses. Pero aquí vamos a ver cómo comienza la rivalidad entre hermanos. En Génesis 3 era la rebelión del hombre contra Dios. Ya aquí vemos cómo comenzó la rivalidad del hombre contra el hombre. Entonces ahora en el versículo 3, al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. Aquí Caín trajo un regalo simbólico de su producto para el Señor. Dice que era del fruto de la tierra, o sea, de lo que él trabajaba o creaba con sus propias manos. No decía si el fruto era bueno o era de los primeros frutos o eran los mejores frutos o nada así específico, no lo dice en las escrituras. Pero sí que era algo que fue trabajado con sus propias manos. En otras palabras, sus ofrendas al Señor provenían de él mismo, de Caín. Fue proporcionada por él mismo. En cambio, las ofrendas de Abel fueron proporcionadas por Dios. Era de los animales. Y Abel entonces tomó los primogénitos de las ovejas, o sea, las primeras ovejas nacidas. El sacrificio de Caín fue proporcionada por sus propias manos, provenía de él, y el sacrificio de Abel provenía de Dios, de los animales que Dios había proporcionado. Vemos también que los sacrificios de Abel eran más elaborados, o sea, él le ofrecía a Dios con su mayor esfuerzo y dedicación, demostrándole de corazón la fe que tenía en él. Él hizo el sacrificio con la sangre de los animales y también le ofreció a Dios la grasa del animal que se consideraba como un regalo de lujo que sería entregada a Dios después que el animal fuese sacrificado. La quema de la grasa de los animales daba un aroma agradable al Señor. Entonces aquí dice que el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Dios miró con agrado o con favor, pero un agrado primero hacia la persona y luego a lo que ellos le trajeron como sacrificio. Si vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 4, Hebreos 11, versículo 4, nos dice, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Aquí nos quiere decir que entonces la ofrenda de Abel fue más excelente que la de Caín, por la fe de Abel en Dios. Abel fue considerado justo a los ojos de Dios. El sacrificio de Caín puede que haya sido rechazado por Dios porque no incluyó el derramamiento de sangre, que es lo que requería Dios para el perdón de los pecados. Como se menciona en Hebreos capítulo 9, versículo 22. Hebreos capítulo 9, versículo 22 nos dice, y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. La Biblia no especifica en detalles la razón o por qué Dios favoreció a uno en vez de al otro. No lo dice específicamente.
Pero sí podemos notar que el sacrificio de Caín y Abel fue un sacrificio de adoración. Génesis no especifica cómo comenzó la práctica del sacrificio de adoración en ese entonces. Pero más adelante, mucho más después, muchos años después, Dios especifica con detalles los diferentes sacrificios. En Levítico se encuentra el sistema de sacrificio o la ley de sacrificios. Está el sacrificio de los holocaustos, que es el sacrificio de adoración. En inglés se llama el burnt offering, que es cuando queman los animales o cuando queman algo, burnt, de quemar. Y el sacrificio de los pecados, que se le llama el sin offering. Y también están otros sistemas de sacrificio. Por ejemplo, si vamos a Levítico capítulo 17, versículo 6, Levítico 17, versículo 6 nos dice: Y el sacerdote rociará la sangre sobre el altar del Señor a la puerta de la tienda de reunión, y quemará la grasa como aroma agradable al Señor. Aquí cuando dice a la puerta de la tienda de reunión, eso fue dentro del tabernáculo. Y al quemar la grasa, eso producía un aroma agradable al Señor. Y si vamos a Números, capítulo 18, versículo 17, Números 18, versículo 17 nos dice: Pero no redimirás el primogénito de buey, ni el primogénito de oveja, ni el primogénito de cabra. Son sagrados. Rociarás su sangre en el altar y quemarás su grasa como ofrenda encendida, como aroma agradable al Señor. Aquí podemos ver otro ejemplo de cómo eran los sacrificios que se hacían al Señor, pero esto fue mucho más adelante, cuando ya se había implementado el sistema de sacrificios. Dios había dado instrucción de cómo era que deberían hacerse los sacrificios hacia Él. Entonces podemos suponer que ya para ese entonces ellos ya sabían que había que hacer sacrificios. Y esto puede ser debido al primer sacrificio de Dios con Adán y Eva, cuando Dios sacrificó el primer animal para cubrir a Adán y Eva de sus pecados y literalmente vestirlos. Ese había sido el primer sacrificio que se dio en el jardín de Edén. Por ejemplo, en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 24, 2 Samuel 24, versículo 24, nos da un ejemplo del sacrificio del holocausto, o sea, el sacrificio de adoración al Señor. Aquí nos dice: Pero el rey dijo a Araúna: No, sino que ciertamente por precio te lo compraré, pues no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. Y David compró la era y los bueyes por 50 siclos, 570 gramos de plata. Entonces aquí David compró lo que necesitaba para poder ofrecerle los sacrificios de adoración, el sacrificio del holocausto al Señor. Entonces, el sacrificio o el regalo de Caín fue, como mencioné anteriormente, fue labrado por sus propias manos. Como dice en la Biblia, fue de los frutos de la tierra. O sea, que provenía de él, no de Dios. Entonces, el sacrificio de Abel provenía de Dios. Era proporcionado por Dios. Era de los animales. Era el sacrificio de la sangre del animal primogénito, los primogénitos de sus ovejas y la grasa de los animales. Entonces, ¿qué es lo que esto significa? Esto es una preanunciación de Jesús. Voy a repetir, esto es una preanunciación de Jesús en la cruz. Jesús, que fue el máximo sacrificio de sangre por el perdón de nuestros pecados. Así como Dios proporcionó el carnero a Abraham más adelante como sacrificio, Dios provee el sacrificio para Abel, los primogénitos de las ovejas que él cuidaba. Entonces, como dije, esto fue una preanunciación de Jesús en la cruz, que Jesús, que es el Cordero de Dios, que
quitó el pecado del mundo. Por ejemplo, si vamos a Génesis capítulo 22, versículos 13 y 14, que fue cuando Dios le proporcionó a Abraham un carnero para que sacrificara al carnero en vez de a su propio hijo. Entonces, lo voy a leer. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham llamó aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá, como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. Bueno, entonces regresando al versículo 5, al final del versículo 5 dice, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. O sea que su semblante decayó o su rostro se abatió. Entonces Caín se enojó mucho. ¿Será que el enojo de Caín tuvo sus raíces en el orgullo? ¿Será que no pudo aceptar que Abel fuese aceptado delante de Dios y él no? Entonces, como mencionamos anteriormente, la Biblia no dice por qué Dios rechazó el sacrificio de Caín. Quizá la actitud de Caín fue irreverente o quizá su ofrenda no estaba dentro de las normas de Dios. En Proverbios 21, capítulo 21, versículo 27, Proverbios capítulo 21, versículo 27 nos dice, el sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más trayéndolo con mala intención. Aquí Dios evalúa tanto nuestros motivos como la calidad de lo que le ofrendamos, de lo que le ofrecemos. Cuando entregamos algo a Dios o a los demás, nuestro corazón debe estar alegre por lo que le podemos dar. No debemos preocuparnos por la cantidad, ya que en primer lugar todas las cosas le pertenecen a Dios. Más bien, debemos darle con alegría lo mejor de nuestro tiempo, dinero, posesiones y talentos. Por eso Abel dio lo mejor de lo que él tenía, con todo su corazón. Abel obedecía al Señor, tenía fe en Dios, por eso se consideraba justo a los ojos de Dios. Para concluir, voy a leer nuevamente los versículos del 1 al 5. Y el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, su hermano. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Bueno, en el próximo podcast veremos cómo reacciona Caín hacia Dios y cómo reacciona también contra Abel, su propio hermano. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.